¿Y si te dijera que la primera ciudad, el origen de toda nuestra civilización, no fue un acto de fe, sino una rebelión fundada por un linaje maldito? Te han enseñado a imaginar a Caín, el primer asesino, como un paria errante, un espectro condenado a vagar por la tierra con una marca de vergüenza en la frente. Pero esa es solo la mitad de la verdad, la parte de la historia diseñada para mantenerte dócil, para hacerte creer que la sumisión es el único camino hacia la luz. La Biblia es el libro de secretos sellados con sangre y poder. Esconde a plena vista una verdad mucho más incómoda, un secreto oculto sobre su descendencia, una dinastía de constructores, de inventores, de artistas que forjaron el mundo con sus propias manos, mientras el linaje elegido de Set apenas sobrevivía en el desierto esperando una promesa divina. Estás a punto de descubrir la verdad prohibida sobre cómo la civilización misma, con sus maravillas y sus sombras, nació de una marca de rebeldía, de un acto de desafío que cambiará para siempre tu forma de entender el Génesis y el verdadero propósito de la humanidad en este plano terrenal. Imagina por un momento la escena: Adán y Eva, expulsados del paraíso. Sus hijos, portadores de la primera herida del mundo. Uno ofrece los frutos de la tierra, el otro la sangre de un ser vivo. Uno es aceptado, el otro rechazado. La historia que te contaron se detiene ahí, en la sangre de Abel clamando desde el suelo y en la maldición de Caín. A partir de ese momento, el telón cae sobre su linaje. Los escribas y los concilios, a lo largo de los siglos, se aseguraron de que tu atención se centrara exclusivamente en la línea de Set, el hijo que reemplazó al justo, de quien descienden los patriarcas, los profetas y finalmente el Mesías. Han pintado la historia como una línea recta de luz, pero ¿qué hay de la otra línea, la que se adentró en la oscuridad para construir el mundo? ¿Por qué nadie predica sobre esto? Porque la verdad es mucho más peligrosa. Ocultaron que el linaje de Caín no solo sobrevivió, sino que prosperó de una manera que desafiaba la propia narrativa de la maldición divina. Construyeron, crearon, innovaron. ¿Qué más nos ocultaron sobre aquellos primeros días? Siente esto en lo profundo de tu ser. No has llegado hasta aquí por accidente. Tu alma, cansada de las verdades a medias y de los dogmas vacíos, ha estado buscando una llave, una pieza perdida del rompecabezas de tu propia existencia. Esta revelación espiritual no es un mero dato histórico, es un espejo en el que podrás ver el reflejo de una dualidad que vive dentro de ti. Esa lucha interna entre la fe y la ambición, entre la oración silenciosa y el deseo ardiente de crear, de dejar una marca en el mundo, ¿de dónde crees que viene? Es el eco de esta fractura original, la herencia de dos linajes que fluyen por las venas de toda la humanidad. Te han enseñado a temer tu propia ambición, a ver tu deseo de construir como un eco del pecado original. Y si te dijera que esa fuerza creativa, ese impulso por forjar tu propio destino, es en realidad una herencia sagrada, una chispa del linaje prohibido que la Iglesia jamás reveló? ¿Y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma, esperando a ser despertada? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría. Es un viaje al corazón del Génesis, a los versículos que siempre estuvieron ahí, pero que fueron leídos con un velo sobre los ojos. Juntos vamos a levantar ese velo y a contemplar la ciudad de Enoc, la primera metrópolis de la humanidad, fundada no por un santo, sino por el primer rebelde. Descubriremos a sus descendientes, los padres de la música, los forjadores del metal, los arquitectos del mundo que hoy conocemos. Esta es la historia que fue sacrificada en el altar del poder para mantener una narrativa de control simple.
Una historia que te devuelve el poder de entender la complejidad de tu propia naturaleza. Si estás listo para desenterrar este misterio, en Prohibido, para reclamar el conocimiento que te fue negado y para entender el verdadero origen de la civilización y de ti mismo, acompáñame en este viaje a los orígenes. Suscríbete ahora a Misterios de la Biblia y activa las notificaciones, pues este es solo el primer paso para desvelar los secretos que han estado ocultos durante milenios. Te han contado una historia sencilla, una fábula para dormir el alma. Te dijeron que Caín, marcado por la sangre de su hermano, fue arrojado a la desolación, condenado a ser un fugitivo y un errante sobre la faz de la tierra. Esta es la versión oficial, la que se susurra desde los púlpitos y se imprime en los libros sagrados con tinta de obediencia. Nos pintaron un cuadro de dos caminos, el de Set, el linaje de la luz, de la paciencia y la promesa divina que caminaba humildemente bajo la mirada de Dios, y el de Caín, una senda oscura, un callejón sin salida de pecado y olvido, destinado a ser purgado por las aguas del gran diluvio. Te enseñaron a elegir el camino de Set, a temer la sombra de Caín, que según ellos habita en cada ambición, en cada deseo de construir algo por ti mismo, lejos de la tutela divina. Es una historia perfecta en su simplicidad, diseñada para ofrecer consuelo y, sobre todo, para asegurar el control. Pero ¿qué pasaría si todo lo que conoces fuera una versión incompleta, una verdad mutilada para servir a un propósito oculto? ¿Por qué nadie habla de lo que sucedió después de la maldición? La primera grieta en esta muralla de silencio aparece en el propio libro que usaron para construirla, en el Génesis. Justo después de la condena, en el capítulo 4, versículo 17, se esconde una frase que lo cambia todo, una revelación espiritual que ha sido ignorada por siglos. Dice: «Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc». Detente aquí, siente el peso de estas palabras. Un vagabundo, un paria errante, edifica una ciudad. ¿Cómo puede alguien condenado a no encontrar reposo convertirse en el primer urbanista de la historia? Esta contradicción no es un error, es una llave, es la prueba de que nos han mentido. No fue un simple vagabundo, fue un fundador. El linaje maldito no se extinguió en el desierto, sino que plantó la semilla de la civilización, la primera metrópolis del hombre. ¿Por qué este hecho monumental es relegado a una nota al pie de la historia sagrada? ¿Qué temían que descubrieras? Si conectabas los puntos de este misterio prohibido, esto es lo que quisieron que creyeras, que la línea de Caín era una anomalía corrupta. Pero lo que borraron cuenta otra historia. En los salones fríos de los primeros concilios, desde Nicea hasta Trento, bajo el peso de imperios que nacían y morían, se tomó una decisión que sellaría el destino de la verdad por 2 milenios. Teólogos y escribas, hombres como San Agustín, con su monumental obra La ciudad de Dios, forjaron una narrativa dualista que se convirtió en dogma. Crearon una división artificial y conveniente, la ciudad terrenal, la ciudad del hombre, fundada por el fratricida Caín, símbolo de la vanidad, la ambición y el pecado, y la ciudad celestial, la ciudad de Dios, representada por el linaje justo de Set, símbolo de la fe y la salvación. Fue una estrategia brillante para demonizar el progreso material, la innovación y la autosuficiencia. Al hacerlo, la Iglesia se posicionó como la única guardiana de la verdadera ciudad, la celestial, convirtiendo cualquier aspiración terrenal en un eco de la rebelión original de Caín. Ocultaron deliberadamente que la ciudad del hombre era, en realidad, el origen de todo lo que hoy llamamos cultura, arte y tecnología. Observa con atención lo que la Iglesia jamás reveló. La Biblia misma
En los versículos que siguen nos presenta a los descendientes de Caín, y no son simples pecadores, son titanes de la invención. Lamec, su descendiente, no solo es el primer polígamo, sino también el autor del primer poema registrado, un canto de poder y desafío. Su hijo Jubal es llamado padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. ¿Puedes imaginarlo? La música, esa expresión divina del alma, no nació en el linaje de los justos, sino en el corazón de la estirpe del rebelde. Y su otro hijo, Tubal-Caín, fue el forjador de todo instrumento de bronce y de hierro, el padre de la metalurgia, de la tecnología, de las herramientas que construyen y las armas que destruyen, mientras el linaje de Set oraba en las colinas. El linaje de Caín estaba en los valles, fundando ciudades, componiendo sinfonías y doblando el metal a su voluntad. ¿Por qué nadie predica esto? Porque admitirlo sería confesar que la civilización, con toda su belleza y su poder, no es un regalo de la obediencia, sino un fruto de la marca de un rebelde. Esta verdad prohibida fue enterrada bajo capas de interpretación teológica porque era demasiado peligrosa. Si el linaje maldito era capaz de crear tal progreso y belleza, ¿qué decía eso sobre la naturaleza de la maldición? ¿Y qué decía sobre la aparente pasividad del linaje bendito? La narrativa de control necesitaba un enemigo claro, una dicotomía simple entre el bien y el mal, la fe y las obras, el cielo y la tierra. Tuvieron que minimizar los logros de Caín y su descendencia, convertirlos en una anécdota, en una curiosidad religiosa, para que no te preguntaras si tu propio impulso creativo, tu deseo de construir, de innovar, de dejar una marca en el mundo, podría ser una herencia sagrada en lugar de una tentación pecaminosa. Te hicieron temer tu propio poder, tu propia capacidad de forjar tu destino, asociándola con el primer asesino. Y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma, esperando ser reconocida para que puedas, por fin, integrar la luz y la sombra que te componen. Pero la pregunta más profunda sigue sin respuesta, suspendida en el aire como una tormenta a punto de estallar. ¿De dónde surgió este conocimiento? Como una estirpe recién expulsada del paraíso, supuestamente desconectada de la fuente divina, desarrolló de repente la arquitectura, la música y la metalurgia avanzada? La historia oficial no ofrece ninguna explicación. Es un salto cuántico en el desarrollo humano que desafía toda lógica. Y es aquí donde se encuentra el siguiente velo, el siguiente secreto oculto, uno aún más perturbador. La respuesta no reside en la genialidad humana, sino en la verdadera naturaleza de la marca que Caín llevaba en su frente. No era solo una señal de protección o de vergüenza como te han hecho creer, era el sello de un pacto que le otorgó a su linaje el dominio sobre el mundo material, pero cuyo precio y origen revelan una conexión con fuerzas que no provenían del cielo que adoraba Set, sino de otro lugar. Una verdad que nos llevará a los días de los vigilantes y al conocimiento prohibido que entregaron a la humanidad. No necesitas buscar en manuscritos perdidos ni en bibliotecas secretas para encontrar la primera prueba de este engaño. La evidencia más devastadora ha estado siempre frente a tus ojos, oculta a plena vista en las páginas del Génesis, en el capítulo 4. Te enseñaron a leerlo como la crónica de un pecado, pero hoy lo leerás como lo que realmente es, el testimonio cifrado de una verdad prohibida. Los versículos 19 al 22 de ese capítulo son un testamento que fue deliberadamente ignorado, un fragmento silenciado durante siglos porque su contenido destruía por completo la narrativa de un linaje maldito y estéril. No son simples nombres en una genealogía, son los pilares sobre los que se construyó nuestro mundo. Cada nombre es una llave, cada descripción es un secreto oculto
que revela el origen de la cultura, el arte y la tecnología. ¿Por qué los guías espirituales de la humanidad saltan por encima de estas líneas como si quemaran? Porque saben que si te detienes a meditar en ellas, el edificio entero de su verdad controlada comienza a desmoronarse. Observa con atención. La revelación espiritual comienza con Lamec, descendiente directo de Caín. El texto dice que tomó para sí 2 mujeres. Es el primer registro de la poligamia, un acto de desafío a la unión sagrada original de Adán y Eva. Pero es lo que viene después lo que sella el destino de su linaje. De su primera esposa, Ada, nacen Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y Jubal, padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Detente y siente la profundidad de esto. La ganadería organizada, la domesticación de animales a gran escala, no nace de la paciencia de Set, sino de la ambición de los cainitas. Y más impactante aún, la música, el lenguaje del alma, el arte que eleva el espíritu y nos conecta con lo divino, nace de este linaje supuestamente desconectado de Dios. ¿Cómo es posible que la belleza más pura, la melodía que puede hacerte llorar de emoción, provenga de la semilla del primer asesino? ¿Qué más nos ocultaron sobre la verdadera fuente de la creatividad humana? La segunda esposa de Lamec, Sila, dio a luz a Tubal Caín, descrito como el forjador de todo instrumento de bronce y de hierro. Aquí yace uno de los secretos más celosamente guardados: la metalurgia, el dominio del fuego y del metal, el poder de crear herramientas para construir y armas para destruir. La edad del bronce y la edad del hierro, los grandes saltos tecnológicos de la humanidad, no fueron un regalo divino entregado a los justos, sino un conocimiento dominado por la estirpe del rebelde. Mientras el linaje de Set, según la narrativa oficial, se dedicaba a invocar el nombre de Dios, el linaje de Caín estaba construyendo los cimientos de la industria, la ingeniería y el poder militar. Esta es la verdad que la Iglesia jamás reveló: que la civilización, con sus ciudades, su arte y su tecnología, no fue un lento florecimiento bajo la guía divina, sino una explosión de conocimiento que surgió de una fuente prohibida, una fuente que ellos necesitaban demonizar para mantenerte dependiente de su autoridad espiritual. Y luego está el propio Lamec, quien pronuncia el primer poema de la historia humana, un canto conocido como la canción de la espada. En los versículos 23 y 24 se jacta ante sus esposas: a un hombre maté por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Este no es el lamento de un pecador arrepentido, es un himno de arrogancia, de poder y de desafío. Es la voz de una civilización que ha creado sus propias armas y ahora establece sus propias leyes al margen de la ley divina. Lamec no se siente maldito, se siente empoderado, protegido por el legado de su ancestro y por el acero que sus hijos forjan. Este texto prohibido, insertado en el corazón del Génesis, muestra la dualidad del linaje de Caín: un poder creativo inmenso, capaz de generar música celestial y tecnología revolucionaria, pero también una soberbia oscura, una tendencia a la violencia y a la autosuficiencia que se erige como un desafío directo al Creador. Esta narrativa no se limita al texto canónico. Fragmentos de textos apócrifos, como el libro de los Jubileos, encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán, expanden esta historia y la llenan de detalles aún más inquietantes. Estos rollos, que casi desaparecieron bajo la censura de los primeros concilios, describen cómo la ciudad de Enoc no era una simple aldea, sino una metrópolis fortificada, y cómo el conocimiento de Tubal Caín sobre los metales era considerado una sabiduría secreta, casi sobrenatural.
Estos textos fueron declarados heréticos precisamente porque ofrecían una visión del mundo antediluviano mucho más compleja y peligrosa. Pintaban un cuadro donde la humanidad no estaba dividida simplemente entre buenos y malos, sino entre dos proyectos civilizatorios distintos, uno espiritual y paciente y otro materialista y acelerado. ¿Por qué se esforzaron tanto en borrar esta versión de la historia? Porque admitir la grandeza terrenal de Caín habría obligado a responder una pregunta aterradora. Si su conocimiento no venía de Dios, ¿de quién lo recibieron? Hemos visto las pruebas en el texto sagrado, hemos desenterrado los ecos de los fragmentos prohibidos que confirman la existencia de una civilización poderosa y creativa fundada por el linaje del primer rebelde. Hemos visto cómo la música, la tecnología, la urbanización y hasta la poesía nacieron de esta estirpe marcada. La historia que te contaron se cae a pedazos ante la evidencia que ellos mismos no pudieron borrar por completo. El linaje de Caín no fue un error divino, fue una fuerza motriz de la historia humana. Una fuerza cuya herencia corre por tus venas cada vez que sientes el impulso de crear, de construir, de innovar. Pero esta revelación, por profunda que sea, solo nos ha llevado al borde de un abismo aún más oscuro. Todas estas maravillas, toda esta sabiduría, técnica que parece surgir de la nada, tiene un origen, y no es humano. Aún no has visto la prueba más impactante, la que se esconde no en un libro, sino en la propia marca que Caín llevaba en la frente. Siente esto en lo más profundo de tu ser, porque esta no es una historia ajena que ocurrió hace milenios. Es tu historia. Es la crónica de la dualidad que libra una batalla silenciosa en tu interior cada día. Esa voz que te susurra que debes ser humilde, paciente, que debes esperar una señal del cielo. Esa es la herencia de Set, el eco de una fe que se nutre del silencio y la contemplación. Pero hay otra voz, ¿verdad? Una voz más ardiente, un impulso que te quema por dentro, que te empuja a construir, a crear, a dejar tu huella en el lienzo del mundo. Es la voz que te dice que no esperes, que forjes tu propio destino con tus propias manos. Te han enseñado a temer esa segunda voz, a etiquetarla como ego, como orgullo, como un eco del pecado original. Pero, ¿y si te dijera que es la herencia sagrada y prohibida del linaje de Caín? Quizás tú mismo has vivido sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma, sintiéndote culpable por tu ambición, cuando en realidad es el testimonio de que en ti fluyen los dos grandes ríos de la humanidad. ¿Cuántas veces has sentido que tu talento, tu deseo de innovar, de liderar, era una forma de soberbia espiritual? ¿Cuántas veces te han dicho, directa o indirectamente, que el verdadero camino a Dios es la renuncia al mundo material, la negación de tus dones terrenales? Este es el núcleo del gran engaño, la manipulación más profunda que ha mantenido a la humanidad encadenada por siglos. Al demonizar el linaje de Caín, no solo demonizaron a un hombre, sino que demonizaron una parte fundamental de tu propia esencia. Condenaron tu poder creativo, tu capacidad para transformar la materia, tu impulso por construir una vida mejor, aquí y ahora. Te hicieron creer que el arquitecto, el músico, el científico, el emprendedor que habita en ti es una desviación del camino espiritual, cuando en realidad es la manifestación de una herencia tan divina como la oración. Lo que la Iglesia jamás reveló es que la salvación no consiste en elegir entre Set y Caín, sino en unirlos dentro de ti. Esta revelación espiritual te entrega una llave para sanar la fractura original que todos llevamos dentro. Ya no tienes que elegir entre la fe y las obras, entre el cielo y la tierra. Tu propósito no es reprimir tu ambición, sino santificarla. Usar tu
capacidad de construir no para erigir monumentos a tu propio ego, como hizo Lamec con su canto de la espada, sino para crear belleza, progreso y refugio para otros. Eres el descendiente de ambos linajes. Tienes el corazón contemplativo de Set y las manos constructoras de Caín. El verdadero camino espiritual, el secreto oculto que fue enterrado bajo dogmas de control, es aprender a orar con un martillo en la mano, a meditar mientras compones una sinfonía, a encontrar a Dios en la forja de tus proyectos. Tu vida es el templo donde estas dos fuerzas deben reconciliarse. Debes convertirte en un constructor con el corazón de un místico, un innovador con la conciencia de un santo. Pero si crees que esta reconciliación interna es el final del misterio, te equivocas. Lo que viste hasta ahora es solo la superficie, la primera capa de un secreto oculto mucho más profundo y perturbador. Hemos desenterrado la verdad prohibida de una civilización antediluviana. Hemos visto nacer la música de las cuerdas de un arpa cainita y la tecnología del fuego de la forja de Tubal Caín. Hemos entendido que la historia fue manipulada para mantenernos divididos y dóciles. Pero una pregunta fundamental sigue resonando en el silencio. Una pregunta que los censores de la historia no pudieron borrar porque ni ellos mismos comprendían su respuesta. ¿De dónde vino todo ese conocimiento? ¿Cómo es posible que una sola línea familiar, en apenas unas pocas generaciones, inventara la urbanización, la ganadería organizada, la música instrumental y la metalurgia avanzada? La lógica humana y la historia que conocemos nos dicen que tales avances requieren miles de años de lento desarrollo, de prueba y error. Sin embargo, en el Génesis aparecen como una explosión súbita de genialidad, un salto cuántico en la evolución cultural y tecnológica que desafía cualquier explicación convencional. No fue un descubrimiento gradual, fue una entrega, un conocimiento que no brotó de la mente humana, sino que fue implantado en ella. La historia de los descendientes de Caín no es la historia de la invención, sino la historia de la recepción de un don que les permitió construir el mundo, sí, pero que no provenía de la fuente divina que adoraba el linaje de Set. ¿Qué más nos ocultaron sobre aquellos días previos al gran diluvio? ¿Qué poder o qué entidades se movían en las sombras, susurrando los secretos del bronce y del hierro en los oídos de un linaje dispuesto a escuchar? Prepárate, porque la respuesta te helará la sangre y hará temblar los cimientos de todo lo que crees saber sobre el bien y el mal, sobre Dios y las fuerzas que se le oponen. El origen de este conocimiento prohibido no se encuentra en los anales de la historia humana, sino grabado a fuego en el símbolo que lo inició todo, la marca. ¿Qué era en realidad la marca que Dios puso sobre Caín? Te han dicho que era una advertencia, una protección para que nadie lo matara. Pero esa es la mentira más piadosa de todas, una fábula para ocultar una verdad aterradora. La marca no era una simple señal visible en su frente, era un sello, el sello de un pacto terrible y glorioso que no solo lo protegía, sino que le otorgaba a él y a su descendencia el dominio sobre el plano material, la llave de la ciencia y el arte. Pero todo pacto tiene dos firmantes, y el segundo firmante de este acuerdo no era el Dios del cielo, era otra fuerza, una inteligencia ancestral que vio en la rebeldía de Caín la puerta de entrada, perfecta para iniciar su propio proyecto en la tierra. Prepárate, porque todo lo que creías saber sobre la marca de Caín, esa señal de vergüenza y exilio, es una mentira piadosa, sí, pero diseñada con un único propósito: ocultar la verdadera naturaleza del poder que se desató en la tierra tras el primer asesinato. Te contaron que Dios le puso una marca para que nadie lo matara, una especie de salvoconducto divino para un paria. Pero
¿Y si te dijera que esa marca no era una señal de protección impuesta, sino el sello visible de un pacto aceptado voluntariamente? Un pacto que lo cambió todo. Esta es la revelación espiritual que hace temblar los cimientos de 2 milenios de teología. La marca no era un castigo, era una elección. Caín, rechazado por el cielo, se volvió hacia la tierra, y la tierra, o más bien, el poder que en ella habita, le respondió. La marca no era una cicatriz de vergüenza, sino un blasón de soberanía terrenal, el símbolo de un acuerdo que le entregaba a él y a su linaje las llaves del mundo material, los secretos de la forma, la sustancia y el poder. ¿Comprendes ahora la magnitud del engaño? Esto no es una simple reinterpretación, es una fractura cósmica en la historia de la salvación que te contaron. Si la marca fue un pacto por el dominio terrenal, entonces la historia de la humanidad no es una línea recta que va de la caída a la redención. Son 2 caminos que nacieron de la misma sangre, 2 proyectos para el alma humana que han estado en guerra desde el principio. El camino de Set, el de la fe, la paciencia y la espera de una promesa celestial, y el camino de Caín, el de la acción, la construcción, la tecnología y el dominio de la materia, impulsado por un poder que no era celestial. Todo lo que creías sobre el progreso humano estaba manipulado. Te hicieron creer que la civilización era un lento y torpe ascenso desde la ignorancia, cuando en realidad fue una explosión de conocimiento otorgado. Es como si una página crucial hubiera sido arrancada del libro de la vida, una página que describía el verdadero origen de tu ambición, de tu creatividad y de tu poder para moldear el mundo. Esta verdad prohibida lo cambia todo. La Iglesia, al demonizar a Caín, no solo condenó a un hombre, sino que te condenó a ti, a la parte de tu ser que anhela construir, que desea dejar una marca. Te enseñaron a desconfiar de tu propio poder, a verlo como un eco del pecado original. ¿Por qué? Porque un ser humano que comprende que su impulso creativo es una herencia de este pacto original, es un ser humano difícil de controlar. Un ser que sabe que tiene el poder de forjar su propio mundo, no necesita intermediarios para hablar con lo divino. Ocultaron esta verdad con tinta de miedo y control, creando una dicotomía falsa entre lo sagrado y lo profano, lo espiritual y lo material. Pero la verdad es que ambos son sagrados, ambos son caminos, y tú caminas sobre la encrucijada de ambos. El secreto oculto es que tu destino no es elegir uno, sino aprender a caminar por los 2 a la vez, a ser un rey de la tierra con la conciencia del cielo. Pero ¿qué poder se atrevería a firmar un pacto en la misma aurora de la creación? Un pacto que rivalizaba directamente con el plan divino. No pienses en un demonio con cuernos y tridente. Esa es una caricatura creada para infantilizar tu comprensión del universo. Piensa en una inteligencia ancestral, una conciencia telúrica, una fuerza que existía mucho antes de que el hombre caminara sobre la tierra. Piensa en las fuerzas primordiales de la materia, las que gobiernan las leyes de la física, la química y la biología. Estas fuerzas, a menudo descritas en textos antiguos como los arcontes o los demiurgos, vieron en la rebelión de Caín, en su corazón lleno de la sangre y la tierra de su hermano, el ancla perfecta. Vieron en él al primer hombre que rechazaba el cielo y abrazaba plenamente el mundo. Y le ofrecieron un trato, su lealtad a cambio del conocimiento para dominarlo. Le enseñaron los secretos del fuego, del metal, de la vibración que crea la música y de la geometría que levanta ciudades. Esta revelación no es para los débiles de espíritu, es una carga de conocimiento que te obliga a cuestionarlo todo, pero también es una liberación. Te libera de la culpa impuesta sobre tu ambición y tu deseo de crear.
te devuelve una herencia que te fue robada. Dentro de ti no solo vive el alma de Set, que mira a las estrellas, sino también el espíritu de Caín. Hunde sus manos en la arcilla para construir. Reconocerlo es el primer paso para tu verdadera integración espiritual. Es por eso que te pido que hagas algo más que escuchar. Te pido que participes en este despertar. No lo escribas como un simple comentario, escríbelo como un decreto, un acto de recuperación de tu memoria ancestral, una afirmación de tu naturaleza completa. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida. Pero esta revelación, por más profunda que sea, solo abre la puerta a un misterio aún más oscuro y tangible. Si la marca de Caín fue el sello de un pacto con una fuerza terrenal, ¿quiénes fueron los mensajeros? ¿Quiénes fueron los maestros que descendieron para instruir a Tubal-Caín en los secretos de la forja y a Jubal en las armonías prohibidas? El conocimiento no se transmite por telepatía, se enseña. La Biblia misma nos da una pista aterradora, una historia que la Iglesia ha intentado por todos los medios convertir en una simple metáfora. La historia de los hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres y descendieron a la tierra. Te han dicho que esto ocurrió en los días de Set, pero los textos apócrifos, como el libro de Enoc, cuentan una historia diferente. Cuentan que estos seres, los vigilantes, no vinieron por capricho, vinieron con una agenda y encontraron en el linaje de Caín, ya predispuesto por su pacto terrenal, a los alumnos perfectos. Porque la marca de Caín no era el final de la historia, era la invitación, y los vigilantes aceptaron. Ahora lo entiendes. La historia de la humanidad no es una sola melodía, sino un dueto trágico y glorioso que resuena en las cámaras de tu propio corazón. Por un lado, la herencia de Set, el eco de una fe silenciosa que te llama a mirar hacia el cielo, a esperar, a confiar en una promesa lejana. Es la voz que te pide humildad, la que te consuela en el silencio de la noche. Pero hay otra melodía, una más potente, más terrenal, forjada en el fuego y el metal. Es la herencia de Caín, el pulso que acelera tu sangre y te empuja a construir, a crear, a dejar una marca indeleble en la arcilla del mundo. Te han enseñado durante 2 milenios a temer esta segunda voz, a silenciarla como si fuera la tentación de una serpiente. Te han dicho que elijas, te han forzado a vivir en una casa dividida contra sí misma. Pero esa es la última y más cruel de las mentiras. El propósito de tu alma en esta tierra no es elegir entre el místico y el constructor, es convertirte en ambos. La revelación espiritual definitiva es esta. Eres el puente sagrado donde el cielo y la tierra deben por fin reconciliarse. Eres el templo viviente donde Set y Caín deben abrazarse como los hermanos que siempre debieron ser. No has desenterrado este misterio prohibido para acumular un dato más en tu mente. Has llegado hasta aquí para recibir una responsabilidad. Porque el mayor secreto no es lo que borraron de la Biblia, sino lo que harás tú con esta revelación. Puedes escuchar todo esto y volver a tu vida, permitiendo que el velo del olvido caiga de nuevo sobre tus ojos, volviendo a sentirte culpable por tu ambición, avergonzado de tu deseo de poder y creación. O puedes tomar esta verdad prohibida y usarla como un cincel para esculpir una nueva versión de ti mismo. Puedes empezar a ver tus talentos no como una vanidad, sino como una herencia sagrada. Puedes empezar a usar tu capacidad de construir no para erigir monumentos a tu ego, como hizo Lamec, sino para crear un mundo más bello, más justo, más consciente. Esta es la verdadera alquimia espiritual. Transmutar el poder terrenal del linaje de Caín con la conciencia celestial del linaje de Set. No estás aquí para ser un siervo temeroso, sino un co-creador consciente, un arquitecto de tu propio destino divino.
Lo que la Iglesia jamás reveló es que tu lucha interna no es un signo de tu imperfección, sino la prueba de tu linaje completo. Cada vez que te sentiste dividido entre tu carrera y tu fe, entre tus proyectos y tus oraciones, estabas reviviendo la fractura original de la humanidad. Pero ya no tienes por qué vivir en esa guerra. Ahora tienes la llave para sanar esa herida ancestral dentro de ti. Santifica tu trabajo, convierte tu oficina en un altar, tu taller en un santuario. Infunde cada creación, cada proyecto, cada nota musical que compongas con la intención más elevada de tu espíritu. Deja de pedir permiso al cielo para ser grande en la tierra. Comprende que tu grandeza terrenal, cuando está alineada con un propósito superior, es la más poderosa de las oraciones. Este es el conocimiento que fue sellado, la curiosidad religiosa que fue castigada, porque un ser humano integrado es un ser humano libre, imposible de controlar. Ahora te pregunto directamente, y quiero que sientas el peso de esta decisión en tu alma. ¿Qué harías si esta verdad cambiara tu fe hoy? Hemos viajado juntos a los albores del tiempo. Hemos levantado el velo sobre la primera ciudad y hemos desenmascarado la verdadera naturaleza del linaje que la construyó. Has visto cómo la historia fue manipulada para mantenerte dividido, para hacerte temer una mitad de tu propio ser. Has recibido la llave no solo para entender el pasado, sino para rediseñar tu futuro. Esta es la herencia que te devuelvo hoy, el poder de ser un constructor divino. Si esta revelación ha encendido una llama en tu espíritu y deseas seguir desenterrando las verdades que nos fueron negadas, suscríbete ahora a Misterios de la Biblia y dale a like para que esta luz llegue a más almas despiertas. Pero no creas que hemos llegado al final del abismo. Apenas hemos arañado la superficie, porque la marca de Caín fue la invitación, y los vigilantes, esos seres de luz y sombra que descendieron de los cielos, aceptaron. En el próximo vídeo descubrirás el secreto que la Iglesia jamás quiso predicar sobre quiénes eran realmente estos maestros celestiales, qué conocimiento prohibido entregaron a los hijos de Caín y cómo su intervención desató el cataclismo que borraría casi por completo su civilización de la faz de la tierra.